¿Alguna vez confrontaste a alguien por algo que te hizo, y en cuestión de minutos terminaste tú pidiendo disculpas sin saber muy bien cómo llegaste ahí? Empezaste la conversación como la persona afectada y, de alguna forma, terminaste sintiéndote culpable, como si tú fueras el problema. Ese giro tan extraño y tan específico tiene un nombre en psicología: Darbo. Hoy vamos a entender exactamente cómo funciona para que la próxima vez que pase puedas reconocerlo mientras está ocurriendo y no 2 días después, cuando ya es tarde. Darbo es un acrónimo que describe un patrón de 3 pasos: negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor. Fue nombrado así por una investigadora en psicología que estudió cómo reaccionan ciertas personas cuando se les confronta por un comportamiento dañino. El patrón resultó ser sorprendentemente consistente, casi como un guión que se repite sin que quien lo usa necesariamente sea consciente de estarlo siguiendo. Lo interesante es que no hace falta ser un manipulador experto para usar Darbo. Es un mecanismo de defensa tan efectivo que muchas personas caen en él de forma casi automática cuando se sienten acorraladas, aunque en las personas con patrones de manipulación más marcados se convierte en una herramienta que usan una y otra vez, casi de forma predecible. El primer paso es la negación. Cuando confrontas a alguien con algo específico que hizo, la respuesta inmediata no es una explicación ni una disculpa. Es un rechazo total. Por ejemplo, puede responder diciendo que eso no pasó así, que estás exagerando o que nunca dijo eso. La negación no busca aclarar los hechos. Busca hacerte dudar de tu propia versión de lo ocurrido, incluso cuando tienes razones claras para confiar en tu memoria. El segundo paso es el ataque. Justo después de negar, en lugar de defenderse con calma, la persona pasa a la ofensiva. Empieza a señalar tus propios defectos, errores pasados o inseguridades, muchas veces sin ninguna relación directa con el tema que estabas discutiendo. Es un cambio de tema disfrazado de defensa. En vez de responder a lo que le dijiste, te da razones para que empieces a defenderte tú. El tercer paso, el más difícil de detectar en el momento, es la inversión de los roles de víctima y agresor. Aquí la persona que originalmente hizo algo dañino logra posicionarse como la verdadera afectada de la conversación. Puede decir, por ejemplo, que no puede creer que la ataques así después de todo lo que ha hecho por ti. También puede simular estar herida, ofendida o traicionada por el simple hecho de que la confrontaste. Para cuando termina la conversación, tú ya no estás pidiendo una explicación. Estás consolando a la persona que te hizo daño. La razón por la que este patrón funciona también tiene que ver con algo muy básico en cómo procesamos los conflictos. Automáticamente sentimos más empatía hacia quien parece estar sufriendo en el momento. Si alguien se muestra herido, dolido o atacado, nuestra reacción natural es suavizar el tono, ofrecer consuelo o incluso retractarnos, aunque un segundo antes tuviéramos toda la razón. Darbo explota exactamente ese reflejo. No necesita convencerte de que no hizo nada malo. Solo necesita generar la suficiente confusión y culpa para que dejes de insistir en el tema original. Hay otra razón por la que es tan efectivo. Suele venir acompañado de una velocidad muy particular en la conversación. Todo pasa rápido. Niega, ataca, se victimiza y, de repente, ya estás 3 temas más allá de donde empezaste. Esa velocidad no te da tiempo de procesar lo que está pasando mientras ocurre. Solo horas o días después, cuando repasas la conversación en tu cabeza, te das cuenta de que nunca obtuviste una respuesta real a lo que preguntaste al principio. Imagina esta situación. Descubres que tu pareja te mintió sobre dónde estuvo una noche. Lo confrontas con calma y le muestras incluso pruebas concretas. La primera respuesta es que no sabe de qué hablas y que no te mintió. Cuando insistes, la conversación cambia de dirección. Empieza a decir que siempre lo estás controlando y revisando todo lo que hace. Incluso llega a preguntarte si realmente te escuchas a ti mismo. Minutos después, esa persona está genuinamente molesta. Dice que se siente asfixiada y que no puede creer que dudes tanto de ella después de todo lo que ha hecho por la relación. Terminas la noche disculpándote por desconfiar, sin haber obtenido nunca una respuesta clara sobre la mentira original. Ahora imagina un contexto distinto, esta vez en el trabajo.
Un compañero presenta como propia una idea que tú propusiste en una reunión anterior. Lo confrontas en privado y con tranquilidad. Su respuesta inmediata es decir que lleva meses pensando en esa idea y que no entiende por qué dices que es tuya. Cuando le mencionas detalles específicos de cuando la propusiste, cambia el enfoque. Dice que tú nunca compartes bien tus ideas en las reuniones y que por eso nadie se entera de lo que piensas. Para cerrar, afirma que le parece increíble que lo acuses de algo así justo cuando él siempre te ha apoyado frente al jefe. Sales de esa conversación sintiéndote mal por haberlo acusado, sin haber recuperado el crédito por tu propia idea. Hay un tercer contexto donde este patrón aparece incluso con más frecuencia de la que imaginamos: la familia. Piensa en alguien que, cada vez que le menciona a su madre algo que le dolió en la infancia, recibe como respuesta que hizo lo mejor que pudo y que no entiende por qué saca ese tema ahora para hacerla sentir mal. La conversación pasa de ser sobre una herida real a convertirse en una defensa de la madre, quien termina llorando y diciendo que se siente atacada por su propio hijo. Este ejemplo importa porque muestra algo clave. El darbo no siempre nace de mala intención consciente. A veces surge del miedo genuino a sentirse un mal padre o una mala madre. Sin embargo, el efecto sobre quien confronta es exactamente el mismo. Termina cargando con la culpa de haber hablado. Quedarse expuesto a este patrón de forma repetida, ya sea en una relación, en la familia o en el trabajo, tiene un costo que se acumula con el tiempo. Empiezas a dudar de tu propia percepción incluso en situaciones donde tenías razón desde el principio. Dejas de confrontar problemas reales porque anticipas el desgaste emocional de la conversación y terminas resolviendo tú solo cosas que en realidad no eran tu responsabilidad. Con el tiempo, esto erosiona no solo la confianza en la otra persona, sino también la confianza en tu propio juicio, que es un daño mucho más difícil de reparar. Algunas personas describen esta experiencia diciendo que ya no confían en su propia memoria, porque cada vez que intentan reconstruir una discusión pasada dudan de si realmente pasó como la recuerdan o si de verdad estaban exagerando, tal como les hicieron creer en ese momento. Hay señales que ayudan a reconocer el darbo mientras está ocurriendo, en lugar de hacerlo solo en retrospectiva. La primera es la velocidad del cambio de tema. Si notas que la conversación se aleja del asunto original en menos de un minuto sin que tu pregunta haya sido respondida, es una señal de alerta. La segunda es la ausencia total de reconocimiento de hechos concretos, incluso frente a evidencia clara. La tercera es que los contraataques suelen ser genéricos y antiguos, no relacionados con el tema puntual que planteaste. La cuarta señal, quizá la más reveladora, es el momento exacto en que terminas consolando o disculpándote con la persona que originalmente te hizo daño. Si notas que ese giro ocurrió, vale la pena repasar mentalmente en qué punto se perdió el hilo de tu pregunta original. Una estrategia práctica para no perderte dentro de esta dinámica es simple, aunque exige entrenamiento. Aférrate a una sola pregunta y repítela sin dejarte llevar por los desvíos. Si notas que la conversación se está moviendo hacia otro tema, puedes responder que entiendes cómo se siente la otra persona, pero que todavía no ha respondido la pregunta original y que te gustaría volver a ese punto. Esa respuesta no ataca ni acusa, pero sí devuelve el control de la conversación sin dejar que el tema principal se pierda. Si te das cuenta de que ya pasaste por esto varias veces con la misma persona, hay algo más que vale la pena hacer después de la conversación, no durante ella. Escribe lo que recuerdas apenas puedas, con fecha y detalles concretos. No para acumular pruebas contra nadie, sino para ti mismo, como una forma de sostener tu propia versión de los hechos frente a la duda que este patrón deja instalada. Muchas personas que han vivido darbo de forma repetida describen que este simple hábito les devolvió poco a poco la confianza en que su memoria y su percepción no estaban fallando. Lo más importante que puedes llevarte de todo esto no es memorizar los 3 pasos del darbo. Lo realmente importante es aprender a notar el momento exacto en que una conversación deja de tratar sobre lo que preguntaste. Ese cambio de dirección, más que cualquier palabra específica que se diga, es la verdadera señal de que algo en esa interacción no está siendo honesto contigo. Si alguna vez viviste una conversación que terminó así, contigo pidiendo disculpas sin entender bien cómo llegaste a ese punto, cuéntame tu experiencia en los comentarios.
Y si este video te ayudó a ponerle nombre a algo que ya intuías, dale like y suscríbete, porque en este canal seguimos explorando estos patrones para que la próxima vez puedas reconocerlos mucho más rápido.